Doctores, en este sismo, el del 19 de septiembre, casi todos percibimos un movimiento atípico. Quienes hemos sentido temblores, muchos temblores a lo largo de la vida, pues como que estábamos acostumbrados a un tipo de temblor oscilante. Y en este como que hubo un jalón extraño. Y hablamos popularmente de movimientos trepidatorios y oscilatorios. ¿Qué pasó realmente en términos del movimiento del piso y del movimiento de la Tierra en este 19 de septiembre? Sí, hemos aprendido lecciones que, bueno, como en la parte de investigación se conocían, pero en la gente no. Primero, un sismo lejano que alerta hasta con 80 segundos de anticipación, con un movimiento preferentemente lateral, al que llamamos oscilatorio. Ese es el movimiento del terreno, no es el sismo oscilatorio, y produce estos movimientos laterales. Y después un sismo más cercano, más profundo, que nos provoca inicialmente movimientos más severos con una tendencia vertical, al que tendemos a decir que se trata de trepidatorio. El movimiento del suelo es complejo, se mueve lateralmente y verticalmente. Eso lo podemos ver con los prácticamente todos los casos, ¿no? En prácticamente todos, pero a la distancia, como el sismo del 7 de septiembre, a la distancia a la que se encuentra la Ciudad de México, prevalece este movimiento oscilatorio largo, pero cuando también se tratan de los de la costa, cuando el epicentro es allá, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etcétera, pero más cerquita, como fue ahora aquí en Morelos y Puebla, la cosa estuvo... Sí, inició con esta parte de movimiento vertical y después cambia, entran lo que llamamos ondas superficiales y empiezan los movimientos laterales. El sentido común nos dice que cuando es trepidatorio es más severo, y la realidad es no. ¿Ah, no? No, nosotros podemos abusar de un edificio y cargarlo con costales de cemento, de arena, y veremos que podemos exceder verticalmente y el edificio aguanta muchísimo, pero si lo empujamos y lo desplazamos 5 centímetros, comenzará a mostrarnos agrietamientos y fracturas. Entonces la intuición cambia. La parte importante es el aspecto lateral, y se producen todos. Aquí la diferencia es que este sismo cercano, el del 19 de septiembre, a una profundidad de 60 kilómetros, lo primero que sentimos es ese movimiento inicial. Ese es el jalón al que... Así es, y por su cercanía es un intenso, no llamaríamos ahí la palabra intenso, y después que entran las ondas superficiales, segundos después, el movimiento lateral es severo, es intenso, y comienza a producir los colapsos. Si ustedes se acuerdan, en un 15 de junio de 1999, un sismo en Tehuacán, en la zona de Tehuacán en Puebla, genera muchos daños en Tehuacán en Puebla, ocurre como a las 13:15. El presidente era Ernesto Zedillo. Así es, y empieza el movimiento fuerte. También yo estaba a punto de sentado comiendo con mi familia, y recuerdo el primer jalón, y después empieza este movimiento. Podría uno inclusive ya con este tipo de características el determinar, ¿no?, cuando sentimos este movimiento prevalentemente vertical, que el sismo es más cercano. Y si el sismo es más cercano, ya vimos las consecuencias, y también por ser más cercano y profundo, viajan las ondas de la profundidad de la superficie, llegan a la superficie, comienzan a tocar las zonas en donde están los sensores sísmicos. Tiene que haber al menos 3, tiene que correrse rápidamente un algoritmo que determina que la magnitud es importante, y en esto se están gastando unos cuantos segundos, pero son vitales, y en ese momento ya las ondas sísmicas comenzaron a llegar y ser sentidas. Por eso el segundo sismo es difícil de anticipar. Sentimos el movimiento mucho más cerca, en primer lugar. Mucho más cerca, y necesitaríamos entonces colocar sensores a profundidad. Ahí viene la parte de la tecnología. La parte de conocer cómo se está estresando la roca, habría que hacerlo a profundidad. Cuando hablamos de 30 kilómetros, 60 kilómetros, cuando vemos los pozos de perforación, los exploratorios más profundos los tienen los rusos. Un solo pozo, 12 kilómetros, y un pozo costosísimo. Los pozos que tienen que ver con la extracción de hidrocarburos, su rango de profundidad es entre 3 y 4 kilómetros. Entonces vemos que el colocar un sensor a 30, 40
40 kilómetros. Es muy complicado, es muy costoso, la tecnología todavía no lo permite. Cuando los podamos hacer de una manera accesible, entonces sí podremos decir ya con tiempo de anticipación se está estresando la roca y yo sé que finalmente va a romper. Este tema, doctor, porque lo escuchamos ahora, entrevistamos a tantos sismólogos y a tantos expertos en estos temas. Ahorita en la siguiente parte hacemos aclaraciones respecto a la mayor intensidad, es esto que decía usted, profundidad e intensidad, pero el primero fue la placa de Cocos, fricción entre dos placas, que es una de las causas habituales de los sismos. Sí. Pero algún sismólogo nos dijo aquí en el canal que el segundo no fue una fricción de placas, sino fue como un acomodo o una que se pone... Sería las placas que son inmensas, la placa de Cocos que interactúa en la costa del Pacífico, desde Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde entra debajo, es la zona de estos grandes sismos. A estos les llamamos sismos de subducción, es el nombre que utilizamos para definirlos. Entra debajo, dice usted, de la plataforma continental, ¿no? Es correcto. Exacto. Y ahí se dan estos grandes sismos. Estos que se conocen, el nombre técnico, intraplaca, pero podemos decir dentro del continente, se deben a esfuerzos que yo pueda generar. Si yo tengo este pedazo de papel y lo empujo de esta manera sostenido, veo que se hacen dobleces en la parte del medio. Este tipo ese es una intraplaca, digamos. Ese sería un intraplaca. Y en esta zona ya hay evidencia histórica, si la repasamos, 1973, un sismo llamado de Orizaba, magnitud 7.3, 1980, Huajuapan de León, en Oaxaca, en el sector norte, un sismo de magnitud 7, Tehuacán en 1999 de magnitud 7.1, también en el norte de Oaxaca. Todos con estas características. Todos con estas características. Es decir, esa placa, que no sé cómo se llame, pero cuando se arruga porque es golpeada de los extremos, entonces por eso... Sería la placa norteamericana en donde estamos y hay evidencias, hemos hablado de estos, pero hay otros sismos importantes cercanos que están en la parte de Acambay. Acambay se encuentra en la zona norte del Estado de México, sur de Querétaro, y en 1912 hay un sismo de magnitud 7 a una distancia similar al que acabamos de tener, en donde los recuentos dicen daños importantes en cuarteles de la Ciudad de México, por supuesto en haciendas de Acambay muchos daños. Entonces cuando vemos el territorio y vemos montañas por todos lados, cuando vemos la Sierra Madre Oriental, cuando vemos el doblez que sigue la Sierra Madre Oriental antes de llegar a Monterrey, todos estos son evidencias de grandes deformaciones. Este gran país lo ha hecho, estas deformaciones, por eso la riqueza minera en la Sierra Madre Occidental, la riqueza que tiene que ver con hidrocarburos en el lado de la Sierra, al revés de la Sierra Madre Occidental hacia el Pacífico, y del otro lado orografía bueno, como nos puso en una zona muy movida, nos dieron minas, ¿no? Pero también déjenos hacer una pausa, doctor, y regresamos a algunas precisiones. Quisiera que volviéramos a esto de provincia. Estamos con el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el doctor, el doctor, sí es doctor, ¿verdad? Doctor, sí. Sí, así es. Doctor en geofísica, también ingeniero. Los estados, el Senapred es federal, trabaja en gobernación, tiene colaboración con los estados. Las entidades federativas tendrían que desarrollar áreas de prevención de desastres, áreas de protección civil o reglamentos de construcción para ayudar a la población. Sí, existen a nivel estatal y municipal áreas de protección civil, pero cuando vemos nuestro país hay 32 entidades federativas y hay 2.456 municipios. En donde la variación de municipios es muy diversa. Otro elemento muy importante, hablamos de Oaxaca, en Oaxaca con cerca de 500 municipios y en donde se hablan más de 60 lenguas indígenas nacionales con 300 variantes. ¿Cómo comunicar esta información y cómo capacitar? Nuestros gobiernos a nivel municipal cambian cada 3 años, entonces gente que va teniendo la capacidad, pues de repente llega un cambio y se van, llegan nuevas autoridades y comenzamos un proceso. ¿Cómo establecer que este conocimiento se quede? Permanezca. A nivel federal se han implementado
implementado una serie de elementos, capacitación, por ejemplo, ahora a través en línea. Nosotros tenemos la carrera de técnico básico en gestión integral de riesgos. Es un nombre más complicado de protección civil. Gestionamos el riesgo, se establece de muchas maneras, ¿no? Es el nombre, y esta es una carrera técnica en línea en la que hay cerca de inscritos 20,000 personas, y la idea es proporcionar las herramientas para que la gente se capacite. Son cerca de 430 horas las que se tienen que cumplir y finalmente se obtiene un certificado. Se han establecido algunos otros cursos que se han implementado gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Pública bajo una plataforma que se llama México X. Hay un curso de evaluación de estructuras. En 3 días hemos tenido, han ingresado y han empezado a tomar el curso más de 4,200 personas. Entonces, ahora hay una necesidad de tomar esa información. Cómo llegar a todos los municipios es el reto. Hay plantea algo muy interesante, este interés súbito, vamos a decirlo, 4,200 personas se están inscribiendo en este curso. Me queda la impresión de que nos habíamos vuelto un poco complacientes, de que las lecciones del 85 quizás habían quedado un poco enterradas en el tiempo, o incluso que había generaciones que para las que ni siquiera figuraba como un referente. Sí. ¿Qué nos va a enseñar este? Es decir, ¿usted cree que sí tendrá que haber lecciones que aprendamos, que analicemos de lo que nos pasó hace unas semanas? Sí, definitivamente lo consideramos, y comparando con el 85 fueron parteaguas. Este parteaguas vemos, hablemos un poco de la parte de la solidaridad. Es obvia, es clara. Los jóvenes pues nos quejábamos que hacen poco, que son millenniums, y es sorprendente, ¿no? Su capacidad, su respuesta, su reacción. Se reivindicaron, ¿verdad? Sí, es impresionante. Una felicitación muy amplia a ellos. Han empujado, han demandado querer ayudar. Y esto lo que vemos es que esto viene en los genes de los mexicanos, y que la única pena que habría que decir es que solo en estas situaciones sale. Hay que sacarlo día con día, hay que aprovecharlo. Ellos claramente forman parte de esta sociedad, y todo lo que hablábamos del sismo lo han vivido. A ellos han sido puestos a una prueba más severa, lo que decíamos, 2 sismos muy importantes y uno más en menos de 15 días, más otras condiciones, huracanes, inclusive el volcán. Ese cambio, la parte de la reglamentación, no lo podemos dejar. ¿Cómo hacerlo? Pero habría que entender que necesitamos todos contribuir. Si empezamos a empujarlo y a demandarlo, los gobiernos y gobiernos que pasaron, nos vamos a enfrascar en una situación en donde la culpa se la pasamos a alguien más, y nosotros nos quedamos ahora esperando que alguien nos diga qué hacer. Necesitamos decir cómo colaboramos. Usted me dice que se puede hacer un reglamento, que puedo modificar mi casa, ¿cómo lo hago? ¿Qué podría hacer el gobierno? Una sugerencia es, yo te consigo créditos muy baratos para que se fortalezca tu casa, tu estructura, para que tú te sientas seguro, y trabajar de esta manera. Si nos quedamos en otros problemas, situaciones que se han enfrentado, no avanzaremos como sociedad. Se requiere una revaloración, creo que es el punto. Ha salido lo mejor de los mexicanos y mexicanas. ¿Cómo no dejar que esto se pierda? Y esa es una tarea. Pero sí se tiene que revisar el reglamento. Se tiene que volver a revisar. Yo siento que es un reglamento estricto y adecuado, que decía lo que podía suceder, estructuras que no habían sido modificadas. La mayoría, hay algunas que sí son más recientes. Ahí habría que ver si el reglamento no se aplicó como debería de ser, pero en otras de estas colonias que hemos hablado, las estructuras vienen, es común tener aquí una estructura de 50 años, y esas estructuras deberían de ser fortalecidas y verificadas, y hay técnicas que permiten fortalecerlas. Les explico una común que, insisto, tiene que ser verificada por alguien, pero una columna delgada de 15 por 15 nos dice que la construcción es antigua, y le pego yo hasta la columna y la columna se cimbra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Coloco en sus esquinas soleras de acero, ángulos de acero, y después soleras de acero, y al quedar soldadas, ¿qué es lo que hace? Esta columna, que era muy endeble, le modifico yo de inmediato su capacidad de resistencia, el aumento. Entonces, uno puede modificar y fortalecer estructuras que ya tienen 50 años, que resistieron sismo. Vemos estructuras de la colonia con estos mecanismos, con ángulos de acero, y ahí están, de pie. Y hay otras estructuras, un centro comercial
local cercano aquí a Perisur, uno de los estacionamientos que se construyó al empalmarlo a la estructura vieja. Fíjense ustedes y van a ver esa estructuración de soleras. Las columnas estaban muy bien, pero al unir el estacionamiento con esta parte, entendieron claramente que tenían que fortalecerlas, y en otras se les pone lo que se llama un encamisado con ya láminas de acero de 1 centímetro de espesor, que otra vez envuelven a la columna y la fortalecen. Estas técnicas no es la única, hay otras cosas más, también se puede hacer o se debe de hacer en las traves, no es algo sencillo, y alguien podría decir, fortalezca estas 2 o 3 y con eso su vivienda, su inmueble queda fortalecido. Doctor, en estas semanas uno de los temas que también surgió a la mesa es la predictibilidad o no de los sismos. Una nota de investigadores del Instituto de Geofísica y del Instituto de Ingeniería termina con una pregunta. Esperamos un sismo de mayor intensidad en la Ciudad de México, y la respuesta es muy probable. Y se argumenta lo que se ha dicho por muchos años, que es la brecha de Guerrero, una zona que no ha tenido movimientos sísmicos importantes durante muchos años. ¿En qué medida, aunque sepamos y se reafirmó en estas semanas que no es posible predecir un sismo, en qué medida sí se pueden determinar probabilidades de ocurrencia? Sí, sabemos que en esta región de la brecha sísmica de Guerrero, desde 1911 no ha ocurrido un sismo importante. En esta región, entre Acapulco y la región de Petatlán, cerca de Ixtapas y Guatanejo, han ocurrido sismos de magnitud que van entre 7.5 y 7.7. Esto sucedió entre 1899 y 1911. La zona ha estado latente, no ha ocurrido un sismo importante con esas características, ya han pasado muchos años, 107, 106 años, y esto nos indica que la probabilidad en este lugar es alta, pero hay 3 elementos para una verdadera predicción: el lugar exacto, la fecha exacta y la magnitud. En este lugar sabemos las probables magnitudes porque ya se vieron anteriormente. Sí, arriba de 7, pues. Arriba de 7. Intensos. Así es, la zona entre Acapulco y la zona de Petatlán. Pero lo que no sabemos y nadie sabe es el cuándo. Y es un poco, dicen, bueno, ¿cómo dicen que nadie puede decir cuándo va a temblar, pero dicen que va a temblar ahí? O sea, como que es una contradicción. Sabemos que en estos lugares, lo decía muy bien Leonardo, la parte de la acumulación de la placa de Cocos es continua. Una vez que se liberó el sismo, una vez que liberamos el sismo del 7 de septiembre, comienza de nuevo un proceso de acumulación de energía en ese lugar, y necesitará pasar tiempo para que la energía sea suficiente y fracture de nuevo y provoque el sismo. Entonces, este sismo se viene esperando desde hace mucho tiempo. Es el sismo del que hablamos. Y otra conjunción, uno dice, bueno, un 7.5, un 7.7, la respuesta es del Ángel de la Independencia, el del 57 fue 7.5 y tuvo daños importantes. Después hay otro sismo por ahí en la memoria de los mexicanos que afortunadamente no es muy conocido, 14 de marzo de 1979, alrededor de las 5 de la mañana. El que tiró la Ibero. El que tiró la Ibero cuando se encontraba en la campestre Churubusco. Es correcto. No nos acordamos muy afortunadamente porque su hora de ocurrencia, si hubiera sido a las 7 de la mañana, se llamaría el sismo de la Ibero. Sí. Pudieron haber fallecido afectaciones enormes, muchas afectaciones, claro. y en ese caso no, me parece que fallecen dos guardias en ese lugar. Seguridad, a mí por azares del destino me toca estar en Petatlán, en la zona epicentral, con un sismo de 7.6 debajo. ¿Qué les puedo comentar? Pero usted ya lo sintió todo, doctor, ya. Pero otra cosa que surge y vale la pena. ¿De qué se agarra uno cuando está parado en el epicentro? Se agarra de la fe, se agarra de Dios, se agarra del espíritu. Te pareces al Bronco, tú, me preocupas. No. Pero un aspecto importante es, se colapsan estos 3 edificios y la Ibero se queda sin edificios. Si ustedes se acuerdan, en ese tiempo comienza a surgir la UAM. Es correcto. Y la UAM Xochimilco les dice, vengan con nosotros, les prestamos las instalaciones, y las prestan, y ellos están ahí en un tiempo en donde comienzan a distribuirse y finalmente surge en Santa Fe. ¿Qué pasa después en Santa Fe? Muchos años después, la UAM quiere construir el campus Coajimalpa, hay problemas de tenencia de la tierra, ya tienen a los estudiantes, ya tienen a los profesores,
¿Quién voltea y les da la mano? La Ibero. Les dice, vénganse con nosotros, y todos se quedan. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudaron en 1979. Otra vez el ejemplo de que somos un gran país, ¿no? La gente dice, no, ustedes cuando nos tocó nos echaron la mano sin compromiso. Ahora lo hacemos. A mí me tocó, me invitaron a darle una plática a alumnos de la UAM, Coajimalpa, ahí en las instalaciones de la Ibero, y lo veía uno y decía, es sorprendente. O sea, somos todos a final de cuentas mexicanos y mexicanas, y otra vez estos sismos sacan esa parte. Aprendimos lecciones. La campestre Churubusco es un terreno blando. ¿Cómo estaban las construcciones? Bueno, había grandes losas y grandes elementos. Es muy característico porque hay daños en otros lugares, pero principalmente... Yo estudié en los de después del sismo. Me tocaron una cosa muy famosa en aquellos años. Me ve como una antigüedad el señor Richard. Los gallineros, es correcto, que eran estructuras de lámina y de terribles en el verano y terribles en el invierno. Sí. Y en temporada de lluvias peor no se oía nada. Pero bueno, y luego hicieron un edificio fantástico acá en Santa Fe, ¿no es cierto? Esta zona de seguridad en el Valle de México, aquí había mucha agua, pero nos la acabamos. Sí. Pero eso dejó mucho terreno pues fangoso, arenoso ahí abajo. Sin embargo, hay como unas zonas sólidas, ¿no? El Pedregal acá en el sur, porque es roca sólida, ¿no? El Xitle y todo esto acá en el Ajusco. Las lomas de Chapultepec, supongo, porque es colina, es roca. Y luego veía yo un mapa y la zona como de Aragón hacia el oriente de la ciudad. ¿Estoy en lo correcto? ¿Esa es otra zona sólida? Sí, si uno ve alguno de los dibujos de la extensión del antiguo Gran Lago de Texcoco y ve la zonificación sísmica, uno dice, la calcaron. Ahí está la respuesta. En la zona sur, en donde estamos, en las delegaciones del sur de la Ciudad de México, hay 140 volcanes. Aquí estamos en terreno de lava del Xitle, de mil. Por eso ni lo diga, doctor, que qué barbaridad. Que no lo pero queremos. Están apagados todos esos. Sí, son volcanes que se llaman inactivos, monogenéticos, de una sola actividad. Pero cuando uno ve, surgieron en los últimos 24,000 años, y dice uno, ¿de qué estamos hablando? Hagan la división, 24,000 años entre 140, y se van a dar cuenta que el promedio de años es un promedio en donde, insisto, ya mejor no hablamos del tema, pero este terreno también se cierra, entonces queremos infundir confianza. Están apagados. Vale la pena ir a ver Cuicuilco. Quien no haya ido a visitar las ruinas de Cuicuilco, es un ejemplo muy importante en la interacción entre una conformación rocosa ahí, todo ahí. Y lo que le pasa al espacio escultórico de la UNAM, el espacio escultórico de la UNAM. Y esto lo que hace, cierra este gran valle, lo convierte en una cuenca y se va solvando, y se va generando el agua. En donde después deciden nuestros antepasados establecer Tenochtitlán en el mero centro como una zona en donde no podían llegar y atacarlos. O sea, es una decisión muy valiente y estructuralmente complicada. No se tenía que ir llevando material para dar una cimentación dura. ¿De dónde sacamos el material? Ahora que hablamos de las minas en la zona del poniente de la ciudad, de ahí venía. ¿Por qué no lo sacaban de otras zonas arenales al oriente de la ciudad? Es que del poniente, como venían de la parte de arriba, podían bajar con mayor facilidad, acarreando con mulas, con carretas, y esto fueron estableciendo los cimientos, en donde al colocar rocas le van dando una cimentación. Sobre eso se construye Tenochtitlán. Llegan los españoles, utilizan esa cimentación, utilizan el material de las pirámides para construir las iglesias. O sea, nos quedamos en ese lugar y vamos extendiéndonos. Debíamos de habernos quedado aquí. La respuesta era no, nos hemos quedado, y ahora la ciudad nos exige un impuesto para vivir aquí, y el impuesto es, hay que construir adecuadamente. Si vamos en un cine, ahora cuando nos sentemos en el cine, estoy seguro que si nos pusieran ahí una información y que dijera, agencia, hay que hacerlo de esta manera, se van a encender las luces, nos están llevando a cabo un simulacro. Nada mala idea. A ver si los señores de Cinemex y de Cinépolis nos hacen caso, pero sí, sería... Igual y en un supermercado, ya vimos efectos de algunos supermercados
supermercados, no queremos decir los nombres, pero todas estas estructuras en el mismo supermercado, en lugar de decir las ofertas del día, ¿por qué no decir, acuérdese que si tiemble, fíjese usted en qué pasillo está, en donde sí nos lo hacen siempre y no nos damos cuenta cuando nos subimos a un avión? Nos sientan, nos sentamos y no ponemos atención. Cada ocasión. Pero además no ponemos atención si volteamos a ver. Ya parece que hasta nos lo sabemos de memoria, ¿no? Dice uno, van a pensar que es la primera vez que vuelo y empezamos a leer y nadie le pone atención. Hay que poner atención muy claramente. Cada avión ahora tiene salidas de emergencia diversas y eso es lo que debemos de adoptar. Entonces se tiene que detonar una nueva discusión sobre esto. Tendríamos que hacer un avance en nuestra cultura de protección civil. Pero pedirlos como ciudadanos. Si estamos en un estadio, imagínense la complejidad del estadio. Prácticamente en todo edificio público hay simulacros de rigor y en toda oficina hay. Nosotros al entrar a un edificio público de cualquier gobierno deben de haber letreros, esas flechas amarillas y los sitios. Nosotros debemos entrar. Primero yo preguntaría, yo lo hago, puede que sea medio paranoico en esto, pero veo a dónde voy el edificio y voy mentalmente tratando de memorizar. Así lo hice en este estudio, en qué piso estoy, por dónde tengo que salir. Lo hizo ahorita que entró aquí y está bien señalizado. Díganos, doctor. Sí, el último pedazo es un poco estrecho. Ustedes tienen condiciones muy especiales, las luces sostenidas, dobles alturas. Si se va la luz es completamente oscuro. La sugerencia sería, yo tengo lamparitas en diferentes lugares en donde la tomo y me indico los booms y las cámaras se mueven, ¿no? Cómo hacer que estos objetos no me vayan a obstruir la salida. Pero todo esto lo podemos replicar. En edificios veo las flechas, pregunto, oiga, esta es la zona de seguridad, necesitamos ser un poco más proactivos. Fijarnos, vamos a hacer una pausa rápidamente, pero ahorita dicen ustedes si cuando entran a un edificio se fijan en las rutas de evacuación, yo creo que nadie. Mensajes, regresamos. Estamos de regreso en la recta final. Le preguntaba yo al doctor ahora en la pausa y sería muy interesante porque es de esas grandes leyendas en la ciudadanía. ¿Cómo está hecha la torre latinoamericana que lo aguanta todo? Sí, y se termina de construir en el 57. La primera prueba es el sismo del 57. El del Ángel. El del Ángel. ¿Qué construyen? Hay una capa, hay un espesor blando, lo sobrepasan, no sé si son 35 o 40 kilómetros. Estos pilotes entonces... Metros, perdón. Ya era pozo, ya parecía pozo. ¿Por qué no saca petróleo esa cosa? 35 a 40 metros. Los pilotes se hincan en la zona ya de arcillas duras. Todavía no es roca, pero ya son arcillas resistentes y sobre esa base se construye. La torre es angosta, es elástica, acero, técnica. Se columpia, se mueve, pero claramente le hemos visto soportar uno tras otro y lo que se va haciendo, el terreno, la Ciudad de México se hunde. Un dato... El del Ángel es el mejor ejemplo, porque el Ángel está sobre roca y, bueno, de hecho las fotos de su construcción estaba a nivel de exactamente. Y toda esa escalinata es lo que la ciudad se hace. Y necesitamos entender qué tanto se une en nuestra ciudad cuando los extranjeros lo ven y dicen no es posible. El aeropuerto de la Ciudad de México se hunde 30 centímetros cada año. 30 centímetros es una... Pregúntale a la Terminal 2, doctor. Y esto viene en la parte entonces de la torre latinoamericana, como se va hundiendo, le llamamos diferencial. Si se hunde parejo no hay problema, todos nos vamos hundiendo, pero de repente encuentra alguna heterogeneidad y cambia. Y ahí es en donde estos pilotes se ajustan, son como verdaderos tornillos, imagínense el tamaño, y se les va ajustando para que mantenga la parte completamente horizontal y la estructura está bien. Una estructura que está inclinada va a resistir menos el sismo porque de por sí ya está cargando de una manera diversa, de un solo lado el peso. Por eso estos pilotes que la gente habla, valdría la pena ver, se pueden observar. ¿La Torre Mayor y estos nuevos rascacielos tienen una tecnología semejante? Sí, los grandes, cuando vemos estos grandes edificios en Reforma, no vemos ningún daño y es porque esas estructuras de más de 20 pisos requieren ya de una cimentación importante, en donde tienen que estar relacionada y ligada a la parte dura. Los otros edificios hasta de 20 pisos, digamos, son de superficie, hay un cajón de cimentación, o sea, se extrae estos bloques profundos que vemos, estas excavaciones profundas y en donde finalmente quedan los estacionamientos, se extrae un volumen igual o equivalente al peso que va a tener el edificio y se mantiene estable.
pero ya no se comportan tan bien y ya no los puedo yo ajustar, es un cajón. Entonces comienza a ladearse el edificio y ahí es en donde empezamos a tener problemas. Hay construcciones, en esta hay una lógica, doctor, a prueba de temblores. Es decir, ¿cuál es el nivel? Otra vez refiero la nota de los expertos que refería que incluso podríamos esperar sismos en esta brecha de Guerrero que pudieran ser de 8 grados. Es decir, ¿cómo está diseñada la ciudad y es factible que haya construcciones donde uno quiera estar cuando hay un temblor de 8 grados o más? Sí, ahí hay un compromiso entre el costo de la estructura y que sea económicamente rentable. Si yo le pongo todos los sistemas antisísmicos a una estructura, su costo la va a ser inviable. Entonces tenemos que entrar en el punto en donde es segura. Anteriormente se utiliza las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que tenga un sismo como los que acabamos de sentir cada 50 años? Y se establece estos criterios en esos términos. Las estructuras también, algunas están, no algunas, muchas están diseñadas para moverse. Son estructuras elásticas. Si nos damos cuenta, hay algunas en donde vemos un núcleo de acero, empiezan con el núcleo de acero, hay muchas construyéndose en la Ciudad de México y después son envueltas por concreto, en donde hacen columnas sólidas. El acero le da flexibilidad y el concreto le contiene la rigidez y la resistencia, pero están diseñadas para moverse y no lo sabemos. Entonces hay gente que dice es que se movía y yo pensaba que se caía. Decirle no, el movimiento elástico está diseñado así, disipa la energía. Por eso el problema, cuando lo trata de disipar de una manera adecuada, choca. Cuando lo interrumpimos se producen otro tipo de esfuerzos. Este conocimiento del comportamiento del edificio, sí necesitamos saberlo. Las zonas seguras en donde hay mayor estructuración. Hemos escuchado ahora un ejemplo, decía, el baño es el mejor lugar, y había el ejemplo de que alguien que se había salvado afortunadamente en el baño. El baño del departamento en donde yo vivo es la colindancia del edificio. Si se va a la barda, yo tengo el edificio ahí y para nosotros el baño no es el sitio más seguro. En donde hay mayor estructuración del edificio es en donde están los elevadores y las escaleras de servicio. Entonces necesitamos buscar esa zona de mayor estructuración y ya sea que suene la alerta sísmica o ya sea que empecemos a sentir el temblor, ubicarlas y llegar a ellas. La sugerencia ahora es no solo un lugar de seguridad, por ejemplo en una casa de 2 pisos, en la planta alta y en la planta baja tengo los lugares de seguridad, mejor aún en cada habitación. ¿Por qué? Porque hay que ver ahora la parte del contenido. La estructura es segura, se mueve muy fuerte por el sismo y los contenidos se caen. Libreros, grandes pantallas, refrigeradores que se desplazan, todo esto que al caerse nos cierre la salida, lo vimos en algunas escuelas que revisamos. ¿En qué momento se da cuenta usted de que estamos ante una situación muy grave? ¿Cuándo es cuando le llega a usted el reporte de que la ciudad está enfrentando una situación muy, muy seria? Desafortunadamente casi de inmediato. La intensidad, estamos en zona dura. La forma, yo desobedecí el quedarme en un lugar de resguardo. Quería yo llegar al laboratorio que está en el 2º piso que recibe todas las señales. Me costó trabajo, hay un puente por el movimiento y lo primero que pido a gente que está ahí que suban a la azotea, estamos en un punto elevado, y que me indiquen si ven nubes de polvo, incendio. Porque eso significa bajan con una cara desencajada y dicen hay más de 8 que podemos ver. Ya de entrada lo primero que sabemos es que ese tipo de nubes de polvo desafortunadamente indican derrumbes. La pérdida de vida humana de un mexicano o una mexicana es suficiente, es importante ya en ese nivel, y cuando van surgiendo los reportes y cada vez más reportes, pues es una angustia, ¿no? Es ¿qué se ha hecho? ¿Qué no hemos hecho bien? Nosotros en nuestra área pues pensamos, difundimos y empujamos, necesitamos más, ahí nos apoyamos, han hecho una gran labor los medios de comunicación. ¿Cómo transmitir esta información? Ustedes tienen la capacidad de llegar a muchos miles o millones de personas, y el transferir esta información, yo les pediría no dejarla, no pasará y entraremos en un tiempo en donde ya no queremos acordarnos, pero el recordar, acuérdese, tiene que hacer un simulacro, tiene que hacer este tipo de verificaciones en su casa, no dejarlo. Y ustedes como medios de comunicación, ese papel sumado a lo que hay de conocimiento, llegaremos finalmente a que la sociedad no le pase nada, porque la afectación
la caída de un edificio aquí o de una casa en Juchitán o en Ixtepec afecta a todos los mexicanos y mexicanas. Así lo deberíamos de ver, cómo arreglar todo en el país, porque no podemos permitir que esto suceda en los lugares. Y hablamos nada más del fenómeno sísmico, hay otros más que también podríamos y deberíamos de contar. Debiéramos hacer un programa ya de los huracanes, doctor, que también nos han golpeado severamente. Conclusiones, por favor. Pues doctor, espero que el próximo 19 de septiembre usted ya haya empujado una propuesta, una iniciativa para que sea el Día Nacional de Protección Civil y sea un día feriado y no tengamos que trabajar. Ahí se lo dejo. Espero verlo pronto. Muchas gracias. Sí. Hay un día más importante antes, que es el 15 de noviembre, cuando se aprueba el presupuesto para el 2018. Ojalá que pues, le toque un poquito más de perdida o que no le recorten, porque con los tiempos que corren, más vale que sepamos que a la protección hay que invertirles quizá uno de los recursos mejor asignados en el país. Así es que suerte, ojalá que le vaya bien con el presupuesto. Esperemos que sí, gracias. Gracias doctor por compartir. Supimos que tuvo días muy intensos en estas semanas. Gracias por darse el tiempo para estar aquí, por compartir con el auditorio, y queda abierta la puerta para que nos acompañe nuevamente y hablamos de más cosas. Hoy surgen ideas interesantes como un seguro, es decir, avanzar en este sentido y proteger más a los mexicanos. Muchas gracias por haber estado. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Don Enrique, gracias, buenas noches. Víctor Hugo, muchas gracias, buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención.